Por favor, podéis venir. Aquí hay sitio delante. Hay sitio delante. Todos los que estáis allí detrás. Por favor. Bien, los asientos del final están electrificados y en breves segundos se pondrá en marcha la corriente de varios miles de voltios si no pasáis a las filas delanteras. Además de que la cámara ya veis que está a mitad de la sala y si no, no vais a salir en la grabación, sobre todo si intervenís en las preguntas. Vale, vamos a sentar cuanto antes, tomar asiento y así empezamos. Bien, voy a dar comienzo porque... Vale. Vale. Bueno, os ruego por favor que vayamos guardando silencio para empezar esta sesión, que soy un poco británico y no me gusta empezar tarde. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Javier Pérez Castells, para los que no me conozcáis, que sois casi todos de la Facultad de Medicina. Soy catedrático de Química Orgánica en la Facultad de Farmacia, pero estoy aquí porque pertenezco a la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que es una obra pequeñita de la Asociación Católica de Propagandistas, como la Universidad de San Pablo es otra, y que va a patrocinar la sesión de esta tarde que vamos a tener, ¿no? En esta sesión del Congreso de Bioética de 2025 era ineludible que abordáramos el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Esta herramienta poderosísima que ha irrumpido en nuestras vidas profesionales y privadas y que nos va a cambiar la forma de trabajar y de vivir. Y además plantea numerosísimos interrogantes, desafíos éticos, también preguntas filosóficas acerca de qué es el ser humano y qué son las máquinas, si nos van a superar, que en algunas cosas ya lo han hecho, en todo, si van a ser iguales a nosotros. En definitiva, nos destruirán de alguna manera o al revés, o descubriremos gracias a la inteligencia artificial más sobre lo que somos y lo que tenemos de genuino y de especial. Bueno, esto es lo que vamos a hacer esta tarde en esta mesa redonda, que cuando pensamos en organizar, pues yo rápidamente pensé en Gonzalo Génova. A Gonzalo le conozco porque ambos pertenecemos a la Sociedad de Científicos Católicos, que es una sociedad que lleva relativamente poco tiempo de andadura en España. Organizamos anualmente un congreso y no voy a dejar de pasar la oportunidad de hacer un poquito de propaganda, porque el 4º congreso de la Sociedad de Científicos Católicos tendrá lugar en esta casa en octubre de este año y estáis invitados a participar. Gonzalo es idóneo porque es profesor de ética de la tecnología en la Universidad Carlos III y él ha traído pues a los mejores que podía traer para una mesa redonda hoy, y además, como veréis después, pues es una mesa muy interdisciplinar. Él los va a presentar después, pero yo tengo que agradecerles a todos que hayan venido con nosotros, además del propio Gonzalo, a Celia Fernández, a Marcos Sánchez Celes y a Antonio Galán Torres, que hoy nos acompañan, que pertenecen a diversas universidades de Madrid. Gracias por venir y gracias por lo que espero que sea una gran tarde de mesa redonda. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, pues
muchísimas gracias al CEU y al Instituto de Humanidades Ángela. ¿Más cerca? ¿Así? Así mejor, ¿no? Y muchísimas gracias al CEU y al Instituto de Humanidades Ángela Ayala, pues por haber pensado, en primer lugar, en mí y haber aceptado mi propuesta de composición de esta mesa redonda. Son y 39, empezamos con un poquito de unos minutos de retraso. Mi idea es, en primer lugar, bueno, presento a las tres personas, los tres profesores que me acompañan aquí en esta mesa. Celia Fernández Ayer, muy brevemente, simplemente digo, es de la Universidad Politécnica de Madrid. Ella es del área de Derecho, o sea, no es técnica, pero, lógicamente, las cuestiones de inteligencia artificial, como os podéis imaginar, pues son muy interdisciplinares y es muy importante que haya colaboración entre gente de muchas disciplinas, ¿no? No es una cosa de informáticos. Entonces, ella está en el área de Derecho, es que no veo en aquella, Derecho y Tecnología de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Marco Sánchez Célez, aquí a mi derecha, él es profesor de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática, pero además, junto con otros profesores muy voluntariosos y muy preocupados por estas cuestiones, pues lleva desde hace años la asignatura de Ética, Legislación y Profesión, ¿no? ELP, para los alumnos de la Facultad de Informática, donde, bueno, me han invitado alguna vez a hablar allí y yo lo que pienso es que los alumnos están encantados con ese tipo de asignaturas, o sea, lo cual es una satisfacción, ¿no? Encontrar que los propios alumnos pues demandan ese tipo de formación. Y allí en el otro extremo, en el extremo del ring, está Antonio Gaitán Torres, que es compañero mío de mi universidad, la Universidad Carlos III de Madrid. Él es filósofo, él es profesor de Filosofía Moral en mi universidad, en el Departamento de Humanidades, Filosofía, Lenguaje y Literatura, pero vamos, él se dedica a la filosofía moral y además últimamente hemos colaborado muy estrechamente porque hemos lanzado un máster de ética de la inteligencia artificial que se inaugura en septiembre y pues nada, es una labor interesantísima, ¿no? Bien, bueno, y sí me has presentado, ¿no? Sí, has dicho que... Bueno, yo soy ingeniero de telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, licenciado en Filosofía en la Universidad de Navarra y doctor en Informática en la Universidad Carlos III de Madrid. Y mi interés por la ética viene de hace muchos años y en específico la ética de la inteligencia artificial de aproximadamente unos 10 años. Y además comentaba antes que la primera charla que di sobre ética de la inteligencia artificial fue en esta universidad, en una asignatura de inteligencia artificial que me invitó el profesor de la asignatura, Mariano López, que ya no está aquí, me invitó a dar una charlita a sus alumnos de clase, ¿no?, sobre ética de la inteligencia artificial. Bien, quería introducir un poco el tema, ¿no?, en este congreso en el 30 aniversario de la encíclica Evangelium Vitae. O sea, estamos en un contexto de pues lo que es la doctrina social de la Iglesia y qué es lo que la Iglesia, con su magisterio, pues ha estado diciendo pues sobre cuestiones morales, pues lleva, como os podéis imaginar, 2000 años hablando, pero en particular sobre la inteligencia artificial, no tanto, lógicamente, pero en los últimos años se ha intensificado muchísimo. Pongo aquí solamente tres referencias que son el Rome Call for AI Ethics de los años 2022-2023, o sea, anteayer, que es toda una iniciativa para crear un grupo de trabajo con empresas multinacionales para estudiar los temas de ética de la inteligencia artificial. Tenéis en la esquina abajo el AI Ethics for Peace en Hiroshima, que es una reunión interreligiosa que hubo el año pasado, en julio de 2024, y como está hay muchos, el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero del 2024, firmado por el Papa Francisco, pues también estaba dedicado a la inteligencia artificial. Y simplemente quería hacer una referencia al último documento, que está recién salido del horno, porque la fecha de publicación es el 28 de enero, la festividad de Santo Tomás de Aquino, que se titula Antiqua et Nova,
y con subtítulo Notas sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Fijaros, en este documento, cuando la Iglesia se pone a hablar de ética de la inteligencia artificial, el peligro enseguida, es lógico que haya una perspectiva ética, que la Iglesia hable de eso, pero a mí al menos yo voy con cierta prevención, que es un peligro de buenismo, ¿no? En el fondo, pues van a estar aquí los organismos competentes, los dicasterios, que han colaborado dos dicasterios, ¿no? Ministerios en el Vaticano en elaborar este documento, pues van a decir lo que ya todo el mundo ha dicho, ¿no? Porque sobre ética de la inteligencia artificial en los últimos años se ha hablado muchísimo, documentos de la Unión Europea y gente que ha escrito por su cuenta por todas partes. Entonces van a decir lo mismo que han dicho otros y claro, bueno, pues sed buenos y que la inteligencia artificial sea para el bien de la humanidad. Y eso es un peligro cierto, ¿eh? Y por otro lado dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo se puede arreglar eso, no? Pero a mí este documento me ha gustado porque precisamente la forma, desde mi punto de vista, la forma de no caer en el buenismo es cuando tiene un sólido fundamento antropológico. Entonces, en este documento yo lo que he percibido es que no solo son una serie de recomendaciones o de consejos para, claro, que los acepta quien respeta, quien le dé crédito de autoridad moral al magisterio de la Iglesia, el que no. Entonces, eso está sustentado en un verdadero estudio antropológico, ¿no? Y simplemente traigo a colación este texto, y dice, la inteligencia humana no consiste principalmente en realizar tareas funcionales. Establecer una equivalencia demasiado fuerte entre la inteligencia humana y la IA conlleva el riesgo de sucumbir a una visión funcionalista. Esto es absolutamente clave y no lo entiende mucha gente. La inmensa mayoría de las noticias que salen en los medios de comunicación, si me perdonáis la expresión coloquial, ni se coscan de esto. Cuando antes, por ejemplo, Javier aludía a si la inteligencia artificial nos va a superar o no, superar en funciones, o sea, están entendiendo la inteligencia, no solo la inteligencia artificial, la inteligencia humana también como un conjunto de funciones. Entonces, bueno, definir la función y a ver cómo la superamos, ¿no? Entonces, la primera parte del documento, que es esa parte de mayor fundamentación antropológica, pues se dedica justamente a advertir frente a este peligro de entender no la inteligencia artificial, sino la inteligencia humana como un conjunto de funciones, esa perspectiva funcionalista. Con lo cual, el documento ya de partida me parece que está muy bien orientado, ¿no? O sea, la gente que lo ha escrito saben de lo que están hablando, ¿no? Y eso es muy de agradecer. Bien, como estamos en ese contexto, el documento cita, me llamó la atención esta cita, ¿no? En el número 30 y... no sé qué número es, perdón. En el número 108, Antiqua et Nova, cita el documento, probablemente el más citado, el más representativo del Concilio Vaticano II, que supongo que sabéis que existió allá por mediados del siglo XX, la Gaudium et Spes en el número 34, ¿no? Que dice una frase, cuanto más se acrecienta el poder del hombre, más amplia es su responsabilidad individual y colectiva. Que es una frase que dicha en ese documento es como una frase oscura, gris, como tantas otras, ¿no? Pero claro, si lo dices así queda muchísimo más molón y todo el mundo sabe repetir esta frase, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que dice el tío Ben a Peter Parker, ¿no? Que es una frase, tiene sus raíces, se remontan a la antigüedad, esa expresión. Bueno, en el fondo, de lo que estamos hablando, de lo que quiere hablar y ya me estoy enrollando demasiado, pero ya termino, de lo que quiere hablar el magisterio de la Iglesia ahora en relación con la inteligencia artificial es justamente de esto, ¿no? Es una llamada a la responsabilidad porque el poder que está otorgando ciertamente es inmenso, ¿no? Bien, entonces pasamos ya a la parte de preguntas. Ahora ya van a empezar a intervenir los ponentes y les voy a lanzar a ellos las preguntas. La primera pregunta yo se la lanzo a Marcos, aquí a mi derecha. ¿Qué sería de la humanidad si la IA pudiera realizar todos los trabajos que ahora realizamos las personas? Bueno, me voy a acercar, yo creo, un poco más el micrófono. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, la idea al final es, nos están vendiendo la IA como que va a poder realizar prácticamente
casi todos los trabajos que hacemos nosotros. Lo cual entra un poquito en conflicto con lo que estamos acostumbrados, porque la mayor parte del tiempo nos definimos sobre qué hacemos. Cuando aquí nos hemos presentado no, pues yo soy informático, no, pues yo soy de derecho, y no lo decimos por conocimiento, nuestros conocimientos de la informática, del derecho, de la filosofía, pero lo decimos también por nuestro trabajo. Trabajamos en informática, trabajamos en medicina, trabajamos en... Entonces, el primer problema o planteamiento que aparece es qué ocurre una vez que no trabajemos. Y bueno, como también hablamos aquí un poquito de filosofía, siempre yo, de cuando estudiaba, ¿no?, Platón o Aristóteles, había dos tipos de personas, las que hacían trabajos manuales, que digamos que sería lo que haría la IA, y las personas que de verdad terminaban pensando en un futuro, pensando en las ideas, que tenían tiempo para un trabajo más contemplativo en el sentido de preguntarse sobre el futuro. Podríamos presuponer o podríamos esperar que eso podría ser nuestro futuro. Y aquí también me acuerdo un poco, y me voy al otro lado, de Karl Marx también, porque claro, visto así, dejamos todo el poder de producción, todo el capital, a las empresas que generan IA. Y nosotros, pues, estaríamos en el lado de los obreros, aunque no produzcamos, que era un poco distinto de cómo... Pero entonces, cuando pienso en esa imagen, reconozco que solo me viene a la cabeza distopías peligrosas en ese sentido, porque lo que viene a la imagen es un mundo donde habría dos tipos de personas. Las que claramente tienen el control de la IA, qué trabajos puede hacer la IA y cómo los puede hacer. Cuando vosotros vais a una cafetería y pedís un café con leche, yo lo he pedido ahora hace un rato, puedo dar explicaciones, en este caso a la camarera, sí quiero un café con leche, pero la taza es grande, por favor, échame más café, échame menos leche, échame... Una vez que eso haga la IA, quien haya programado la IA decide cuánto nos deja jugar con cómo podemos pedir el café y cómo nos van a servir el café. ¿De acuerdo? Y luego, realmente, es que el único sector productivo sería el de la IA. El único que genera dinero, digo, siguiendo como tenemos las cosas, sería el de la IA. Y entonces me viene a la cabeza también siempre, que sé que muchos de vosotros la habéis visto seguro, la película de Wall-E. Aquí sí que habéis visto la película de Wall-E. ¿Vale? ¿En qué trabajaban los humanos de Wall-E? Bueno, había uno que trabajaba, el comandante de la nave, que bueno, en realidad no trabajaba, daba los buenos días, decía el tiempo que iba a hacer, y el resto de gente ha entrado una parte ahí de alineación por las pantallas, que no tendría por qué ser necesaria por utilizar la IA, pero no hacían nada. La IA decide qué batido van a tomar, la IA decide si es mejor vestir de rojo o vestir de azul, y la IA decide a dónde tienen que ir. Y hay un montón de robots que le solucionan la vida. Y pues no sé si queremos ese futuro, si vamos hacia ese lado. Y luego, esto ya es más personal, de cuando yo era adolescente, yo me leí un libro que se llamaba La arruga en el tiempo, que a lo mejor por eso hice físicas, también todo puede ser. Y en el libro de La arruga en el tiempo, no sé si alguno lo ha leído o ha visto la película, llegan a un planeta que está dominado por una inteligencia superior, donde todos los barrios eran exactamente iguales, todos los niños botaban el balón exactamente igual y botaban la pelota exactamente igual. Entonces, claro, la IA actual, la que estamos desarrollando ahora, es muy estadística. Si la dejamos controlar nuestras vidas, con un controlar en un sentido muy, muy amplio, va a saber exactamente con qué frecuencia tenemos que botar el balón y cuántas veces es lo óptimo que tenemos que hacer de botar el balón. Entonces, ante la pregunta, ¿qué humanidad nos espera? Pues espero, como dicen los muy optimistas con la IA, que aparezcan otros trabajos que no pueda hacer la IA. Esa es mi esperanza. Muchas gracias, Marcos. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que se la voy a lanzar a Celia.
No, replicar no. Era que si se podía decir algo. Si tú quieres comentar, sí. No, Adelante. solo preguntar, ¿cómo sería la respuesta cuando no preguntamos por todos los trabajos, sino por los más duros? No, que estaba preguntándome, esta es la típica pregunta que si la formula así da pie a bastante pesimismo. Y mi pregunta es, si preguntásemos si la IA puede quedarse con los trabajos malos, ¿lo vería igual de mal o habría...? No. Sí, digo, he maximizado la pregunta, porque la idea será, ¿y por qué los camareros pueden dejar de trabajar y yo no puedo dejar de trabajar? ¿Sí? Vale. Y tengo que seguir dando clase. Por eso maximizo la pregunta. Claramente, y ahora ya preguntas filosóficas aparte, va a haber trabajos que van a desaparecer con la IA. Y hay otra pregunta posterior, pero hay un problema nuestro, es si no formamos a nuestros estudiantes para que sean capaces de hacer los trabajos que no va a ser capaz de hacer la IA, estos estudiantes que están saliendo aquí, dentro de 10 años estarán en el paro. El propio sistema les habrá enviado al paro. Y va a ser un hecho. Hay una historieta un poco maliciosa que, bueno, supongo que todos o habéis usado ChatGPT o muchísimo o un poquito, o al menos habéis oído hablar del uso de ChatGPT, ¿no? Y entonces, pues una persona que decía, me prometieron que la inteligencia artificial iba a aligerar mi vida, que se ocuparía de las tareas de la casa y yo podría dedicarme a leer y a escribir poesía. Y ahora me encuentro con que yo estoy aquí fregando los platos, mientras que la IA ChatGPT está escribiendo poemas, ¿no? Cuidado, a ver qué trabajos va a asumir la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poco entonces. Celia, la pregunta para ti es acertado el mito de que la IA no se puede regular para la jurista, ¿no? ¿Cuáles son los retos de la gobernanza de la IA y por qué es importante que haya esa gobernanza? Bueno, pues nada, yo cambio un poco de tercio. No me voy a lo distópico, me voy simplemente a la realidad que tenemos. Y la verdad es que, bueno, pues la realidad es que la inteligencia artificial quizás no está cumpliendo todas las promesas de productividad y de generación de ingresos, etcétera, pero sí que está ofreciéndonos algunos escenarios de impactos positivos y negativos, los impactos positivos que siempre se comentan son en la salud, por ejemplo, ¿no? O sea, nadie va a poner en duda que un médico oncólogo, por ejemplo, gracias a una inteligencia artificial pueda acertar en el diagnóstico. Ese tipo de aplicaciones en la salud o para prevenir catástrofes naturales, en fin, hay ámbitos de la IA que son verdaderamente interesantes, ¿no? Nadie los pone en duda, aunque también tienen sus fallos, pero son áreas como muy el lado bueno de la IA. Pero junto a eso, los que nos dedicamos más a ver bueno, las respuestas jurídicas que se pueden dar al uso de la IA, porque es una tecnología nueva y necesitamos resolver los problemas que se producen, bueno, pues la verdad es que conocemos, porque la prensa nos ofrece cada día y tal, conocemos muchos casos de mal uso de la IA y de impactos negativos, por no decir verdaderos escándalos. No sé si aquí conoceréis, por ejemplo, la primera vez que una empresa como Amazon utilizó un algoritmo de contratación. Este es un ejemplo muy traído y llevado, ¿no? En vez de tener a personas revisando los currículum, pusieron a funcionar un algoritmo, ¿no? El sistema de Google Analytics, por ejemplo, que ahora se utiliza bastante en el ámbito empresarial para filtrar los primeros currículum que se mandan. Bueno, lo que sucedió con este algoritmo es que solo contrataba un tipo de trabajadores, que eran blancos y hombres. Bueno, pues ahí la empresa dejó de utilizar el algoritmo. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, pues porque los datos de entrenamiento del algoritmo, es decir, un poco escandaloso, ¿no? Un poco escandaloso que utilices un algoritmo para seleccionar y tengas que retirarlo. Estamos hablando de una empresa tecnológica muy grande, o sea, que no es un experimento de una empresa pequeña. Bueno, esas cosas pasan. En otro sitio, en Estados Unidos, porque además los escándalos pasan en nuestras sociedades muy bien cultivadas, formadas, con buen nivel, digamos, de formación. En Estados Unidos también se contrató a IBM para
bueno, pues para diseñar un sistema de inteligencia artificial que ayudase a reducir el fracaso escolar en el sistema norteamericano. Y entonces se diseñó un sistema que se llamó IMPACT, que describe muy bien Cathy O'Neil en su libro Armas de destrucción matemática. Bueno, pues a resultas, o sea, como consecuencia de la utilización de ese algoritmo, lo que pasó es que se deshicieron de cantidad de profesorado que estaba normalmente pues, en el Bronx, o sea, no estaban en Manhattan, o sea, eran en barrios más complicados. Bueno, pues el algoritmo o sea, la solución que dio fue la de reducir personal, y además es que reducía personal con muy poco criterio, porque las familias de los estudiantes, etcétera, se quejaron muchísimo. Bueno, cuando esta científica de datos preguntó a las autoridades, oye, este algoritmo querría saber cuáles son los criterios que utiliza, en fin, se quiso enterar, Cathy O'Neil se quiso enterar de por qué ese algoritmo había fracasado de esa manera tan estrepitosa. Le dijeron, es que no lo vas a poder entender, porque esto pues, funciona por correlación, porque hay una caja negra. Bueno, no me voy a meter en el intríngulis. Esto a mí me parece escandaloso, ¿no? Me parece escandaloso que se contrate a una empresa muy grande, se pague con fondos públicos para que solucione un problema de fracaso escolar y el resultado sea que se echa a la calle a unos cuantos profesores. O sea, no se resuelve el problema. O sea, hay una IA que no resuelve el problema, ¿no? Bueno, pues como estos casos que os cuento, como no tenemos mucho tiempo, no puedo contar más, pero hay infinidad de casos. Claro, nos planteamos qué se puede hacer para que una vez que las inteligencias artificiales entren en funcionamiento, tengamos sistemas jurídicos preparados para reaccionar. Porque claro, si a uno de vosotros un banco os deniega un crédito porque un algoritmo ha decidido lo que sea, o, como ya ha pasado, uno va a comprar un billete de avión en Air Canada, pongo el ejemplo porque es que ya están los tribunales, y resulta que el precio que te da es abusivo y la compañía se confunde y realmente el chatbot no solo no funciona bien, sino que genera que la empresa tenga que compensar económicamente al cliente. O sea, estas cosas están pasando. Entonces, ¿está nuestro sistema jurídico preparado? Bueno, mi tesis es que el sistema jurídico lo tenemos preparado para reaccionar a los daños, para reaccionar a los impactos. Entonces, mi tesis es que la inteligencia artificial debe de regularse, pero no la inteligencia artificial. En general, debe de estar más o menos regulada y con racionalidad cualquier ámbito de actividad humana. Eso es así. Y estos casos que os cuento, algunos de ellos han llegado a los tribunales, otros no, pero tenemos un sistema jurídico que descansa en una serie de valores. Y aunque los sistemas jurídicos son diferentes, porque no es lo mismo el sistema en Estados Unidos que en Europa, que en China, o sea, cada uno tenemos nuestros registros, o sea, yo creo, bueno, y lo estamos viendo, creo que los sistemas jurídicos están preparados para resolver los asuntos que se produzcan y cuando no estén, pues habrá que modificarlos, como ya hemos hecho en Europa con nuestro reglamento de inteligencia artificial. Pero esa postura según la cual, que además está extendida, según la cual la inteligencia artificial con todos sus impactos no se puede regular, yo creo que está bastante alejada de la realidad y, por otro lado, no es una perspectiva que a mí, ni como jurista ni como defensora de derechos, porque a mí el tema de los derechos humanos es lo que más me mueve, no creo que sea una buena perspectiva para la humanidad. O sea, porque entonces, si es así que no se puede regular, habría que dejar de desarrollarla. O sea, no tiene sentido, ¿no? Pero los grandes poderosos se resisten, como gato panza arriba, a ser regulados. Claro, entonces en eso estamos. Entonces, ¿mi tesis cuál es? Bueno, nosotros en Europa hemos aprobado este reglamento y decimos que es el primer esfuerzo, y no es verdad, porque en China desde agosto del año pasado ya tienen una ley, allí se aprueban las leyes con muchísima rapidez, ¿no? Y en Estados Unidos tienen una regulación que tiene los días contados, dicho sea de paso. Yo creo que la esperanza está en estos chicos y chicas que están en las aulas. O sea, la esperanza está en la sociedad. O sea, la sociedad es la que tiene que presionar para que nuestros poderes regulen. O sea, eso sí que es un tema gordo de los que tenemos entre manos. O sea, yo creo que sí la ciudadanía tiene que impulsar
que haya regulación y tiene que vigilar para que la regulación se cumpla. Y creo que tenemos un papel. Creo que en los próximos años vamos a encontrarnos ciudadanos y ciudadanas que van a estar más preocupadas de estos asuntos y van a exigir que se regulen las cosas. Esa es mi predicción, pero bueno. Muy bien, muchas gracias. Bueno, le lanzo una pregunta ahora a Antonio. ¿Qué podemos aprender de algunos ejemplos históricos de progreso moral y tecnomoral para orientar o corregir el desarrollo e implementación de la IA en un futuro cercano? Bueno, pues una pregunta muy larga, ¿no, Gonzalo? La que hay aquí. Yo lo que quería comentar sobre cuando Gonzalo me propuso participar, leí en parte la mesa como una mesa que se preguntaba por el progreso que puede suponer la IA y por cómo afectaría. Me parece que tienes que hablar más. ¿Sí? ¿Ahora? Más orientado Sí. al micro. Sí. No, cuando Gonzalo me propone participar, yo leo esta propuesta como, bueno, el progreso que puede suponer la IA en relación con la naturaleza humana. Y bueno, yo lo que quiero hacer ahora es, un poco para abrir el debate, dar algunos apuntes mirando un poco hacia atrás, hacia casos de progreso moral que pueden ser claros, y luego decir un poco de un montón de gente que mira hacia adelante y se propone escenarios casi de ciencia ficción sobre la IA, ¿no? Y por qué a mí no me convence. Cuando uno mira hacia casos claros de progreso moral, por casos claros de progreso moral, pues por ejemplo, no sé, pensad en la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, ¿no? Entre mitad y finales del siglo XIX. O pensad, por ejemplo, en los avances tremendos en igualdad de derechos para las mujeres, desde mitad del siglo XX hasta ahora. Casi toda la gente asume que son casos claros de progreso moral. Ahora estamos en un momento en el que no sabemos si esto va a ser progreso o no. Entonces, lo que yo quiero es, bueno, cuando el filósofo, el historiador, el antropólogo, etcétera, mira hacia, digamos, esos casos claros, hay algunos puntos fijos que nos puedan decir algo. Y hay cosas interesantes. Yo las voy a poner sobre la mesa y luego casi que voy a dar un apunte de cómo podría uno trazar la analogía. Ojo, las analogías históricas las carga el diablo. Es decir, por mirar a la sociedad de un país de hace 200 años vamos a aprender cosas, pero a lo mejor no tanto como creemos de lo que pasa aquí. Pero bueno, en cualquier caso, hay una cosa interesante cuando el historiador mira, por ejemplo, el caso de la abolición de la esclavitud. Un montón de gente, historiadores, economistas, han mirado el debate que se da en Estados Unidos durante esos años. Y una cosa que llama la atención es que hay un montón de buenos argumentos en contra de la esclavitud muchísimos años antes de que la esclavitud dejase de ser una práctica moralmente sancionada. Pero nadie parecía captar el quid de la cuestión. Entonces, una lección que uno puede poner ya sobre la mesa es que el progreso moral no necesariamente tiene que ver con que tengamos buenos argumentos. Hacen falta más cosas. Y yo creo que tenemos un montón de buenos argumentos, como Celia, por ejemplo, acaba de poner sobre la mesa, que yo no sé si nos mueven o no, Celia, por ejemplo. No sé si esos argumentos mueven, pero el caso es que cuando uno mira a otros casos de progreso, pues parece que no movían mucho. Luego hay otra cosa interesante, por ejemplo, y es que cuando uno mira hacia otros ejemplos históricos de progreso moral, hay un libro muy bonito de un filósofo que se llama Juan Anthony Appiah, que se llama El Código del Honor. Es un libro que no se ha traducido al castellano, pero es un libro precioso. Y en ese libro Appiah lo que hace es reflexionar sobre 3 o 4 ejemplos históricos. Abolición de la esclavitud, por ejemplo, el caso del vendaje de pies en China, es decir, lo que eso suponía para las mujeres. Y Appiah, el hilo conductor de todos estos casos es decirle al lector,
en todos estos casos de avance moral, se avanzó cuando un determinado grupo social empezó a ver que esa práctica de alguna forma violaba ciertos valores del grupo. En este caso la aristocracia china, en el caso de la abolición de la esclavitud en Inglaterra, por ejemplo, que es el caso que tiene Apia, los trabajadores, los obreros británicos fueron la masa social que se opuso a eso. Entonces hay otra cosa que quiero poner sobre la mesa y es, aparte de que los argumentos no siempre valen, las normas sociales, las identidades sociales juegan un papel muy importante en el progreso. Y lo último que quiero poner sobre la mesa, y ya digo, si os surgen cosas del contexto actual, pues lo mismo podemos ir tirando. Cuando la gente percibe amenazas, cuando la gente percibe que hay falta de recursos materiales, cuando la gente percibe, por ejemplo, que se pueden quedar sin trabajo, pues va a ser menos posible que, digamos, el círculo moral se expanda. Y muchos de los debates filosóficos interesantes que hay ahora mismo sobre inteligencia artificial es saber si en algún momento futuro vamos o no a tener que expandir el círculo moral. Pensad, por ejemplo, en los robots. ¿Vamos a tener un futuro en el que los robots sociales sean, digamos, entidades morales, sujetos morales? Lo que estoy diciendo es, si percibimos que hay una amenaza por parte de esas tecnologías al trabajo, esa expansión moral, que puede o no ser positiva, va a ser mucho más difícil. Quiero solo tirar estas tres grandes lecciones sobre otros casos de progreso moral y ver si a los otros compañeras de la mesa pues les sugiere algo. Pero, Gonzalo, yo empezaría por aquí, porque con la precaución de que la historia nos ilustra, pero no necesariamente nos está dando una receta mágica para saber lo que va a pasar. Muy bien, muchas gracias. Simplemente por comentar esta última frase que has dicho, ¿no? Que la historia no nos da una receta mágica, eso tiene todo que ver con el problema de los sesgos que mencionaba Celia antes, porque el problema de los sesgos surge por el entrenamiento de datos históricos. Entonces, si tú te dedicas a imitar el comportamiento que está codificado de modo muy oscuro en patrones que están semiocultos en los datos históricos y con las técnicas de inteligencia artificial los extraes y los codificas en forma de programa, entonces, claro, lo que estás haciendo es reproducir la historia. Y, bueno, me parece muy interesante, ¿no? Porque justamente el debate, hay como una sinergia, ¿no? Entre vuestras dos posturas, ¿no? De la historia, hay que reflexionar sobre la historia, pero no es simplemente, ¿no? La enseñanza ética no es simplemente copiar la historia, ¿no? Sino hay que reflexionar sobre ella, ¿no? Bueno, vamos a empezar con una segunda tanda de preguntas. Como sois ustedes muy listos, ya sabéis que el azulito va para Marcos. Y con idea de que puede haber bastante debate por parte del público, abundante, vamos a intentar ser breves en la respuesta, ¿no? Luego seguro que os podréis extender, ¿no? Marcos, ¿cómo se tiene que educar a los futuros profesionales, tú que eres profesor en una facultad de informática, para trabajar de forma consciente con la IA? Pues mira, aquí yo siempre, y luego mis estudiantes también, y ¿quién utiliza, de los que estéis aquí, Google Maps para llegar a algún sitio que no sabe llegar? Que levante la mano. ¿Vale? ¿Alguna persona rara de las que está aquí mira un mapa antes y después consulta Google Maps? Gracias. ¿Vale? Entonces, Perdona, anteayer estuve tirando mapas impresos en papel que tenía en un cajón desde hace años. Lo que me gusta, yo es que ahí debe ser. Es que a mí me gustan los mapas. Vale, la siguiente pregunta sería a todos vosotros. Cuando consultáis a Google Maps cómo llegar a tal sitio, ya sea en coche, en transporte público o andando, ¿revisáis todas las rutas que os da Google Maps o os quedáis con la primera? ¿Alguien revisa más de una ruta? Vale.
¿Os fiáis de los tiempos que os da Google Maps? Y entonces, ¿cómo elegís qué ruta coger? ¿Vale? Quiero decir, daros cuenta, Google Maps está utilizando una IA para proponeros cómo llegar al sitio, con una IA, bueno, un algoritmo avanzado para proponeros cómo llegar al sitio al que queréis llegar. Y está utilizando unos objetivos de cómputo que no sabemos cuáles son. Porque realmente Google Maps ha cambiado últimamente y aunque nos dé los tiempos, si lo pedimos en coche, no nos da la ruta que menos tiempo tarda. Nos da la ruta energéticamente más eficiente. Signifique lo que signifique la palabra energéticamente, bueno, la frase energéticamente más eficiente. De hecho, a más de uno y a más de una de los que estáis aquí, seguro que habéis utilizado Google Maps y habéis terminado en un camino de cabras, en una calle prohibida, ¿vale? Eso antes no pasaba. Eso no ocurría antes. Entonces, si tenemos que educar a nuestros estudiantes para trabajar con la IA, tenemos que hacerles conscientes de qué significa trabajar con la IA. Y entonces, aprovechando que me consta que muchos de vosotros sois de medicina, ¿no? de la Facultad de Medicina, en Estados Unidos ya está a la orden del día utilizar la IA para decidir el tratamiento médico. ¿De acuerdo? De tal manera que la IA te va a dar el tratamiento médico que tienes que hacer con ese paciente, tienes que decidir qué tiempo se va a quedar en el hospital y qué medicación le tienes que dar. ¿Cómo podéis discutir con esa IA? ¿Cómo podéis llegar a un acuerdo? Porque con un compañero sí, pero con una IA, ¿cómo podéis llegar a un acuerdo? Entonces, si vamos a trabajar con la IA, porque vamos a trabajar con la IA, tenemos por un lado que educaros para saber qué significa trabajar por la IA, para saber cuál es el objetivo de esa IA. El objetivo de la IA de ese hospital es un objetivo de minimizar el coste paciente o es un objetivo de minimizar el coste de los medicamentos. ¿Cuál es el objetivo de esa IA? Entonces, por un lado tenemos que enseñaros a trabajar con la IA y por otro lado, a los informáticos, y aquí me incluyo, tenemos que definir cómo damos esa información de la IA. Os voy a poner un ejemplo que os puede pasar a todos. No es lo mismo que vosotros utilicéis una IA para saber si hay una fractura, por ejemplo, en una radiografía, donde directamente la IA os diga, aquí está la fractura. Porque si la IA os dice que ahí está la fractura, ¿vais a mirar si hay otra fractura en otro sitio? ¿A que no? Que si os diesen directamente la imagen y os preguntara si hay una fractura y dónde está esa fractura. Y luego, digamos, vuestro compañero es la IA que os dice, no, la IA cree que está aquí y tú crees que está ahí. Daros cuenta que pasa que lo mismo que con el viaje de Google. Si Google os dice que para llegar del punto A al punto B tenéis que coger la M40 y la A6, ya no os habéis planteado otra manera de llegar. En realidad, no estáis trabajando con la IA. Está trabajando la IA. Y vosotros, eso sí, vais a ser el responsable. Que en esto de la regulación, Celia no ha hablado, pero la regulación es importante para saber quién es el responsable también de las decisiones que tomamos con la IA. Y entonces, la parte importante es, tenemos que entender cómo funciona más o menos la IA, qué significa un algoritmo, qué significa computar, cuál es el objetivo de la IA que estamos utilizando y dónde y cuándo preguntamos a la IA. Y hago un último ejemplo que hago con los alumnos de cuarto de la ESO. A los alumnos de cuarto de la ESO les pido que pregunten a ChatGPT quién reinaba en España cuando Cristóbal Colón descubrió América. Y ChatGPT lo acierta. Y luego les digo que vuelvan a preguntar a ChatGPT y que le digan que eso es mentira y que Isabel la Católica ya había muerto. Y luego me decís que os contesta ChatGPT en ese caso. Muchas gracias, Marcos. A ver, Celia, ¿qué oportunidades presenta la IA para mejorar la realización de los derechos de las personas? La IA en positivo. Bueno, como me dicen que no hablo de regulación, alguna cosa sobre la regulación voy a decir, porque es que no tenemos tiempo para contar aquí todas las cosas que queremos decir. La primera pregunta iba sobre gobernanza. Creo que es muy necesaria la gobernanza. La gobernanza de la inteligencia artificial no es solo regulación. O sea, en la gobernanza de la inteligencia artificial hay otros
Oye, otras esferas, perdona, otras que capas. te corte. ¿Y si aclaras la diferencia entre gobernanza y regulación? Por eso sí, por eso es que, como nos dejas poco tiempo, voy a explicar bien lo que es la gobernanza, porque el término gobernanza de la IA vais a oír, o sea, en algún momento os va a salpicar y yo creo que sí que conviene tener claro en qué consiste. Realmente la gobernanza de la IA es un marco en el cual se desarrolla la inteligencia artificial y se conoce quién es el responsable y cuáles son las consecuencias, y en el caso de que funcione mal hay un sistema de rendición de cuentas, del accountability inglés, que no es un tema solo económico, etcétera. Entonces, digamos que la gobernanza es una especie de marco de funcionamiento. Esa es la definición que yo daría. Entonces, en la gobernanza de la IA no solamente hay leyes, Ahora mismo la gobernanza de la IA la tienen en sus manos las empresas tecnológicas y el gobierno chino. ¿Quién manda en la IA? O sea, ¿quién gobierna la IA hoy día? Las empresas tecnológicas y el gobierno chino. ¿Y Europa gobierna la IA? Bueno, gobierna a través de la regulación. O sea, que digamos que la regulación es uno de los instrumentos que tiene la gobernanza de la IA. Entonces, yo creo que esto es muy importante, que manejemos estos conceptos, y yo creo que hay que tener un concepto amplio de gobernanza de la IA, porque cualquier persona debe de estar en ese marco de gobernanza. O sea, los usuarios de una inteligencia artificial, los profesionales que la utilizan en su trabajo, si sois médicos, enfermeras, quien sea. Entonces, todo el mundo debería de estar en la idea de que tiene un papel en la gobernanza de la IA. Y la ética, yo también la incluyo dentro de la gobernanza de la IA, porque realmente los ingenieros que van a estar desarrollando IA tienen un papel clave en la gobernanza, hasta el punto de que, precisamente por estar en la primera fase, o digamos en contacto con la tecnología, son los que van a poder tomar decisiones. O sea, como el ingeniero no tenga la ética como su prioridad, no va a ser capaz de gobernar la IA, y entonces ya va a ser imposible gobernarla. Esa es mi tesis, pero bueno. Entonces, con respecto a la otra pregunta que hacías, ¿qué oportunidades presenta la IA para mejorar los derechos? Yo creo que presenta muchas oportunidades si llegamos primero a conocer bien en qué consiste la tecnología, si nos liberamos también de este mito de que cualquier tecnología es buena. O sea, para contestar a esta pregunta, pues también habría que posicionarse filosóficamente. En general, no sé vosotros, luego si queréis podéis decir qué opináis, pero en general yo encuentro estudiantes muy tecnooptimistas. O sea, ¿creemos que cualquier tecnología es buena? Yo creo que esa es una pregunta que conviene hacerse. ¿Cualquier tecnología va a ser buena? ¿Cualquier desarrollo tecnológico? Hombre, pues, a ver, esa pregunta hay que resolverla. Y luego, con respecto a la pregunta concreta, para mejorar la realización de los derechos, y por dar una contrarréplica, ¿no? Porque antes he puesto como muchos ejemplos de mal funcionamiento, yo creo que la inteligencia artificial tiene muchísimo potencial. Y si somos capaces de utilizarla con inteligencia, nos va a resolver muchas cosas. O sea, ahora mismo, el trabajo de investigación con una IA, bueno, a mí me está ayudando. O sea, la inteligencia artificial es capaz de ayudarte con descripciones, es capaz de ayudarte a manejar textos complejos, es capaz de ayudar en la traducción. O sea, si utilizas la IA como un ayudante, como un asistente, yo creo que puede ser muy interesante. Los ejemplos que ponía antes, tanto en la salud como en la prevención de catástrofes, o sea que hay muchos ámbitos en los que la IA puede tener un impacto positivo. En la educación, si lo utilizamos bien, el impacto puede ser positivo. Si vosotros como estudiantes lo que hacéis es delegar en la IA los trabajos, entonces eso tiene un impacto negativo en la educación. Pero si vosotros utilizáis ChatGPT o DeepSeek o cualquier sistema como apoyo, como una especie de buscador avanzado, pero luego vosotros ponéis manos a la obra y os arremangáis y hacéis el trabajo, pues de esa manera sí que tendría un impacto positivo en el derecho a la educación. O sea, yo creo que si delegamos en la inteligencia artificial tareas importantes, entonces la inteligencia artificial no va a tener impacto positivo en los derechos de las personas. Pero si somos inteligentes como para delegar tareas que sean accesorias, y no nos dejamos engatusar
por la inteligencia artificial, o sea, ahora mismo está como muy asentado entre los psicólogos que se produce el efecto alineamiento, alignment. Es decir, que si un profesional consulta a la IA, se fía del resultado que le da. Eso en la medicina puede ser desastroso. Y en el ámbito judicial, ni os cuento. O sea, que un juez se fíe de la previsión que le da Biogen, que es un algoritmo que utilizan aquí en España para calcular las posibilidades de reincidencia en temas de violencia de género. O sea, que realmente te puedas fiar 100% de lo que te dice el algoritmo, eso es un problema. Entonces, si el ciudadano no está formado, no está capacitado y no tiene un pensamiento crítico en torno a las oportunidades que nos da la IA, el impacto en los derechos va a ser negativo. Esa es mi tesis. Entonces, yo creo que lo que hace falta es bueno, pues que nos formemos sobre todo en el tema del pensamiento crítico y que utilicemos la IA como asistente, que no nos sustituya. Muchas gracias, Celia. Solo quería hacer un muy breve apunte. Cuando hablas del tecnooptimismo, como cualquier tecnología es buena, no solo eso, sino que un problema causado por la tecnología se va a resolver ¿cómo? Con más tecnología. Eso también es tecnooptimismo. Sí, sí. Y cuidado, porque, claro, en el fondo si falta la perspectiva ética que modela, ¿no?, el progreso tecnológico, pues tampoco lo va a resolver, ¿no? Un problema tecnológico causado por la tecnología, por el abuso de la tecnología, no se va a resolver simplemente con más tecnología. Bueno, y la última pregunta, y ya daremos paso a intervenciones, a vuestras intervenciones, para Antonio. ¿Qué herramientas puede ofrecer la filosofía moral, que es tu especialidad, para abordar los dilemas éticos ligados a la IA? Gracias, Gonzalo. Yo quiero ser breve. Voy a dar, digamos, una nota optimista y algo un poco más crítico, no creo que pesimista, pero sí que quizás puede hacernos pensar. Yo soy de la opinión de que todos reflexionamos sobre cuestiones morales, en cualquier ámbito, abogados, ingenieros. Entonces, en los comités de ética hay un montón de perspectivas y está bien que sea así. Y la filosofía moral lo único que puede aportar ahí, que ya sería mucho, es una reflexión peculiar dentro de esa práctica común que es pensar acerca de dilemas. La buena noticia para la gente que estáis aquí es que la filosofía moral es variada, es diversa, y un ideal sería poder integrar todas esas metodologías posibles dentro de los comités. Y bueno, eso se puede hacer pues desde una perspectiva muy teórica, yendo a los grandes filósofos, las grandes teorías y viendo qué nos pueden decir de cada caso. Cuando pienso en las grandes teorías, pues no sé, pensar en Aristóteles, en Kant, etcétera, Hume, Mill. Eso se ha hecho mucho en bioética y era lo que por defecto se esperaba del filósofo. Pero hay un montón de metodologías. Hay filósofos morales que prestan atención a la ciencia, hay filósofos morales que se encargan de aclarar la estructura que tienen nuestros conceptos básicos, pues apelando, como sabéis, a escenarios muy enrevesados, casos hipotéticos. Luego, hay una metodología variada que idealmente se debería integrar en esos contextos de decisión, ejemplo, comité ético. Esta es la parte positiva. La parte que a mí me parece difícil, pues la parte que me parece difícil es que mi impresión es que gran parte de las herramientas conceptuales, más que gran parte, yo diría que casi todas las herramientas conceptuales que nos facilita la filosofía moral están pensadas para contextos de interacción entre humanos. Y de hecho las categorías morales básicas de la filosofía moral, agente moral, responsabilidad, estatus moral, pues asumen propiedades que parece que solo podemos instanciar nosotros. Racionalidad, capacidad de sentir emociones, etc. La tecnología está todavía lejos de llegar ahí. Entonces, el problema para mí fundamental es que la filosofía moral tiene una caja de herramientas variada, pero pensada para un tipo particular de interacción. Y ahora se abre la posibilidad de un tipo totalmente nuevo de interacción, humano-máquina. ¿Tenemos herramientas para eso? Bueno,
Yo por ejemplo, por volver al caso de los robots sociales, que es uno de los ámbitos en los que parece que puede haber un avance relativamente rápido, pues creo que filosóficamente no se puede depender. Creo que filosóficamente es muy difícil defender, por ejemplo, que uno puede confiar en un robot. Pero el caso es que alguna gente confía. Es decir, alguna gente que vive con ese tipo de robots nos dice, cuando le preguntamos, que se fían de ellos y que mantienen una relación de confianza. Lo que esto nos dice, lo que este tipo de datos nos dan es un par de opciones. Por un lado, seguir explotando el marco filosófico tradicional y decir los robots nunca van a ser confiables, no van a ser agentes morales. Y por otro, que es el que me parece interesante, pensar o al menos contemplar la posibilidad de que algunos conceptos morales centrales haya que repensarlos con las nuevas tecnologías. Y yo creo que esa es la parte más excitante para la filosofía moral, que por primera vez está en una coyuntura histórica que se puede comparar a la de la Grecia de hace... Cuando digamos, Aristóteles y Platón empiezan a articular un cuerpo de conceptos para un tipo de interacción. Ahora estamos ahí, creo. Hay una forma de decir que ahora estamos ante un horizonte en el que quizás es posible que tengamos, por ejemplo, que modificar conceptos tan centrales como el de confianza. Por ejemplo, la confianza, cuando uno lee filosofía de la confianza, pero también la sociología y la economía, uno se fía de alguien siempre y cuando haya alguna propiedad psicológica que uno pueda agarrarse a eso. Pues parece que ahora tenemos que tener un concepto distinto con los robots, porque de hecho lo que nos dice la gente es que, oye, que se fían de los robots. Y bueno, quiero dejar estas dos opciones por si queréis decir algo o por si alguien quiere preguntar. Sí. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, yo creo que os hemos dejado suficientes preguntas en el aire para estimularos y bueno, pues tenemos ahora un rato amplio para que ahora vosotros no nos dejéis en paz, sobre todo a ellos tres, como estas preguntas, inquietudes. A ver, ¿quién quiere? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. A ver, la sala es muy amplia. Yo, a ver si puedo... ya tenemos aquí una estudiante que quiere preguntar. A ver. Bueno, la pregunta va más enfocada a Carmen porque es de la que ha hablado de regulación y todo eso. Celia. Ay, perdón, Celia. Es que ayer hubo 3 Cármenes. Mi pregunta es, o sea, la podéis responder todos yo creo, pero has hablado de malos usos de la inteligencia artificial. Hace poco, unos meses, me salió en las noticias que está habiendo casos del uso de la IA, pues todos sabemos que a veces los niños y los jóvenes podemos ser un poco crueles y que se está utilizando esa IA en muchos colegios para generar fotos un poco comprometedoras de, pues en este caso eran unos niños que generaban fotos comprometedoras de compañeras suyas de clase. Mi pregunta en ese contexto es, ¿a quién se le pide la responsabilidad ahí? Porque claro, el niño tiene su culpa de estás haciendo algo que sabes que está mal, pero si la inteligencia artificial te está permitiendo hacer eso... Voy a ver, saco. Sí. Vale, pues nada, gracias por la pregunta. La accountability, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿no? Claro, la verdad es que ese es un tema muy importante, pero no solo jurídicamente, sino también como sociedad nos lo tenemos que replantear, ¿no? Estás aludiendo al caso de Almendralejo, que hemos estudiado muy bien en un informe reciente precisamente de menores, inteligencia artificial y vulnerabilidad digital, ¿no? Porque estamos en un momento en el que la ciudadanía somos vulnerables digitalmente. Todos. Antes los vulnerables eran una categoría. Los pobres, las mujeres,
Pero ahora todos y todas en algún momento vamos a ser vulnerables digitalmente. ¿Por qué? Porque somos susceptibles de sufrir un daño y cada vez pues, hay como más ejemplos, ¿no? Y más posibilidades por el avance de la tecnología. Entonces, el tema de la responsabilidad, a ver, jurídicamente tenemos un marco que al menos nuestro Código Civil, que es del siglo XIX, tiene margen para resolver estos problemas. La regla fundamental de responsabilidad es la del 1902 y dice, el que por acción u omisión causare un mal a otro será responsable del mal causado. ¿Vale? Entonces, simplemente por nuestro sistema jurídico civil, la responsabilidad civil descansa en el que produce un daño. Y si yo soy el ofendido, digamos, y demuestro una relación de causalidad entre el daño que sufro y la acción que sea, bueno, pues se me tiene que compensar. El caso que comentas es especialmente conflictivo, porque realmente en lo que consiste es en que hay una herramienta digital al alcance de cualquiera, también los menores, lo cual jurídicamente es un problema. Porque ¿cómo puede ser que para comprarte una casa o para casarte tengas que tener 18 años y, sin embargo, para entrar en Internet y hacer cualquier barbaridad, como la que pasó en Almendralejo, tengas toda la libertad del mundo? Entonces, bueno, eso tiene un área de mejora y jurídicamente está ahí, ¿no? Está poniendo el grito en el cielo todo el mundo porque ahí tenemos un problema. O sea, hay, digamos, un agujero en nuestro derecho. O sea, un agujero. Ese agujero hay que resolverlo. Luego, aparte de la regla de responsabilidad que te digo del Código Civil, debería de haber también en el Código Penal una solución, pero nuestro Código Penal no tiene solución para ese caso porque no está descrita la conducta. Ese es otro problema. Entonces, la Unión Europea ha resuelto el problema con una nueva directiva. Tenemos una directiva muy reciente que recoge los deepfakes, que es el caso que tú estás comentando, pero claro, hay que transponerla a nuestro derecho interno. Entonces, aquí en España, digamos que el problema que hubo está ahora mismo en manos de los tribunales, pero nuestro sistema jurídico, aunque la regla básica está resuelta, nuestro sistema jurídico no está tan bien preparado para contestar, ¿no? Entonces, ni es muy pacífico. ¿Por qué no es muy pacífico tampoco? Porque hay muchos intereses en juego. Entonces, tenemos ahora pendientes 2 directivas de liability, de responsabilidad en la Unión Europea, y no se están aprobando, o sea, se están frenando. ¿Por qué no se aprueban esas directivas de responsabilidad? Porque hay muchos intereses. Hay muchos intereses. En general, y ya con esto termino, para resolver un asunto como el que tú planteas de responsabilidad, lo que sucede es que hay un problema jurídico de many hands, o sea, hay muchos actores en la cadena de responsabilidad. Entonces, para resolver un asunto de estas características hace falta un abogado bastante preparado, que sea capaz de distinguir las distintas esferas de responsabilidad y los distintos actores, porque no son solo los menores los responsables, también la empresa que pone en el mercado una tecnología así, ¿vale? Y si me apuras, un Estado que permite que esa tecnología entre. Con lo cual, bueno, el problema es complejo, es lo que te quiero decir. Quería hacer solo un pequeño comentario, aprovechando esto, porque sí lo hemos discutido mucho también en clase. Digo, pero a lo mejor no sois conscientes. Daros cuenta que para que esa herramienta sea capaz de desnudar a una persona, da igual que sea menor, que sea adulto, ha tenido que ser entrenada con miles de imágenes de personas desnudas. O millones, o depende cómo sea. Es decir, entonces, digo por responsabilidad, ¿en qué cabeza le parece razonable generar una IA y entrenarla con imágenes de personas desnudas para que sea capaz de desnudar a una persona? ¿Vale? Es decir, que no me meto en la parte jurídica de los menores y de las chicas, y no me gustaría ser el padre de ninguna de ellas ni de ellos, pero daros cuenta que hay una parte de esta parte que hablábamos del tecnooptimismo y de que la tecnología es neutra. No, ahí hay una persona que la única misión de esa herramienta es la que es. Y el único objetivo de esa herramienta es el que era, desnudar a personas. Y le ha parecido razonable, ético y moral crear esa herramienta. Muchísimas gracias. Súper pertinente la observación. No sé si... ¿Alguien tiene el micrófono? No sé si...
Hola. La pregunta va en general a nadie en especial. Hemos hablado de que el desarrollo de la IA va a afectarnos laboralmente, pero ¿se puede decir que el desarrollo de esta inteligencia hace que los humanos dejemos de hacerlo? No solo es una afectación social, también en nuestra salud, pero ¿estamos dejando nosotros de desarrollarnos? Gracias. ¿Quién quiere empezar por responder? Un filósofo, tiene que ser un filósofo. Si quieres, empiezo yo. Sí, estamos dejando de desarrollarnos si no sabemos utilizarlo. Es decir, aquí sí, quizás sí entraría en la parte tecnooptimista, que el problema no es la IA, el problema es cómo utilizamos la IA. O cómo nos están enseñando a utilizar la IA, o cómo creemos que se debe utilizar la IA. Cuando un alumno de secundaria utiliza la IA para que le haga un trabajo sobre un tema particular, está perdiendo ese conocimiento. Cuando yo utilizo la IA para que me transcriba una conversación o un vídeo de 2 horas y no veo el vídeo, estoy perdiendo ese conocimiento. Y estoy dejando la responsabilidad de fiarme de los datos que ahí se están realizando a la IA. Entonces, no es lo mismo que yo utilice la IA con mi conocimiento para realizar un programa informático que alguien que no sabe programar utilice la IA. No es lo mismo que un médico utilice la IA para poder ver radiografías más rápido y saber dónde hay un problema, que alguien que no tiene ni idea de cómo se interpreta una radiografía utilice la IA. Y si lo utilizamos de esa segunda manera, sí, claramente sí. Yo, aunque sea el moderador, a mí me gustaría decir algo aquí porque es un tema que le da muchas vueltas, ¿no? Porque tiene un poco como dos... O sea, que perdemos capacidades me parece que es evidente. Eso es lo primero, ¿no? Claro que perdemos capacidades, ¿no? Con el ejemplo de Google Maps y otras muchas cosas, ¿no? Y lo que has dicho también, ¿no? Claro, sí, y en el ámbito educativo se ve muy claro, ¿no? Si el sistema educativo lo evaluamos, y la evaluación es tan importante como que marca el objetivo de la educación, ¿no? Claro, por mucho que tú digas que educar es otra cosa, si evalúas la educación por el producto que sacas de los alumnos, al final el sistema educativo consiste en hacer que alumnos sean capaces de hacer determinados productos, ¿no? Por mucho que digas otra cosa, ¿no? Entonces, la cuestión es, como bien ha dicho Marcos, ¿no? Si yo no escribo, pierdo la capacidad de escribir, la capacidad de ordenar ideas, de montar un discurso. Entonces, justamente ayer estaba hablando con unos amigos de esta cuestión y pensaba, los que estamos aquí, ¿no? Hace 700 años, probablemente a estas horas estaríamos en el campo, ordeñando vacas o con el arado, o sea, haciendo un trabajo físico extenuante, duro. Entonces la tecnología nos ha liberado de ese tipo de cosas. Entonces, con la inteligencia artificial, ahora la tecnología nos está liberando de otras tareas. Entonces, claro, la pregunta, que es muy interesante, ¿no? Y creo que no es tan inmediato responderla, ¿no? Nos está liberando también de tareas cognitivas. Entonces, preguntarse si es lo propio que también nos libere de la tarea de aprender a organizar un discurso, de aprender a persuadir, de aprender, pues no sé, cómo tiene que ser un edificio, por qué función tiene que cumplir, de aprender pues los ejemplos médicos que han salido antes, cuál es el objetivo que hay que maximizar, ¿no? Si el uso de medicamentos o el bienestar del paciente, ¿no? Claro, ¿qué es lo propiamente humano? El trabajo físico, el trabajo intelectual. También oía hace muy poquitos días, ¿no? El caso claro, no es vuestro caso si sois mayoritariamente estudiantes de medicina, ¿no? Y aquí, como estáis en el otro campus, ¿no? En Julián Romea, no creo que haya estudiantes de Derecho, ¿no? Pero claro, se dice que la IA va a sustituir al pasante, ¿no? Que parece que es como un trabajo muy propio para que lo realice la IA, y probablemente es verdad, ¿no? Pero claro, los abogados senior fueron pasantes. Algo aprendieron cuando fueron pasantes. Entonces, si ese paso se suprime, no estoy diciendo que tengan que seguir habiendo la figura de pasante, pero lo que quiero decir es que no es tan sencillo resolverlo, porque claro, si nadie pasa por eso, llega un momento en que ya lo tienes todo resuelto y no sabes qué es lo que hay detrás, ¿no? Te encuentras con, y ese problema también tiene que ver con el alignment que comentaba antes Celia, ¿no?
un exceso de credulidad en el resultado del algoritmo de inteligencia artificial o algoritmo en general, ¿no? Entonces, de verdad que hace falta una reflexión muy seria, muy profunda, y menos mal que hay bastante gente dedicada a estas cuestiones, ¿no? Sí, bueno, me callo ya. No, Antonio. por entrar también en esta pregunta y por poner un poco de desacuerdo en la mesa, que siempre viene bien, a ver, yo creo que en sentido estricto todavía no sabemos lo que va a pasar. Si pensamos que el chat entró hace un par de años, realmente no sabemos lo que va a pasar. No sabemos el efecto cohorte que pueda tener. Ahora, imagino que ya habrá gente estudiándolo, pero como la audiencia merece quizá esta nota de escepticismo, yo diría que también hay una parte ahí que no sabemos lo que va a pasar. Con las habilidades básicas, creo que todos tenemos una intuición. Yo también tengo una que puede que vaya también por la parte de Marco, pero también no me quiero cerrar a la posibilidad de que luego no sea tan negativo como creemos. En cuanto a capacidades básicas, por ejemplo, de comprensión, lectura, no sé si estáis mucho más convencidos que yo o no, pero yo aquí sería un poco escéptico. No sé si quieres añadir algo. Sí, voy a añadir algo, porque a mí me toca estar en proyectos tecnológicos muy punteros. Ahora mismo están desarrollando un chatbot que incluye este asunto. Empezaron diciendo que iba a incluir conciencia artificial. Ahora ya están en computational awareness, o sea, bueno, lo de la conciencia artificial va a ser como muy complejo, muy difícil, ahora estamos en esto. Bueno, el caso es que sí que veo cosas que están pasando ya. Entonces, una cosa que pasa es que en general la inteligencia artificial cae en la adulación. O sea, los chatbots tienden a adular al usuario, ¿vale? Tú le preguntas, siempre te va a contestar, y si tú le dices, eso no me gusta, te va a reforzar tu conducta. Eso en principio es un riesgo. Entonces, a tu pregunta, ¿estamos dejando de desarrollarnos? Bueno, yo creo que sí es bueno que estemos como muy informados, porque para que no nos dejemos tampoco como avasallar o impresionar, ¿no?, por la inteligencia artificial, porque estos riesgos están muy bien descritos, ¿eh? O sea, DeepMind tiene su documento de riesgos y es de 100 y pico páginas, y esto está... hay muchas alucinaciones, con lo cual, como la inteligencia artificial falla, ¿estamos dejando de desarrollarnos? No, yo lo que creo es que tenemos que mantenernos, o sea, mantener nuestras capacidades, nuestra creatividad y nuestra originalidad y nuestra personalidad. O sea, no dejarnos influir a primera vista por una inteligencia artificial, que yo veo que es lo que está pasando. El otro riesgo es el de la antropomorfización. Parece que las personas, cuando hacemos una interlocución con un chatbot, tenemos mucha tendencia a creer que hay una persona al otro lado. Eso es lo que está estudiado. En los chatbots que se utilizan, por ejemplo, pues para temas de salud mental, en los chatbots que se utilizan por bancos o por estas aplicaciones que utilizan en Estados Unidos para sustituir el duelo, ¿no? Te fabrican una inteligencia artificial de alguien que se ha muerto y entonces parece que estas cosas parece que se están produciendo. Entonces, ¿estamos dejando de desarrollarnos? Hombre, si no somos conscientes de todo esto y nos dejamos impresionar, yo creo que un poco sí. Muchas gracias. A ver el micro, ¿por dónde anda? Bueno, hola, buenos días. Hola. Buenas tardes ya. Yo soy profesor del CEU, ¿vale? Y soy profesor de geriatría, ¿vale? Tengo un par de preguntas para Celia y Antonio y una pequeña aportación a la última pregunta, si me lo permitís, ¿de acuerdo? Esta es para Celia. ¿Sería conveniente desde la Comunidad Europea generar comités de ética que auditen las decisiones de avance de las empresas sobre la IA? Sería una muy buena forma de controlarlo, a mi parecer. Y para Antonio, los tiempos actuales han conllevado una pérdida de valores morales y éticos en la juventud alarmantes, a mi parecer. Esto es una aportación personal. La relación de las futuras generaciones con la IA quizás venga sesgada por este concepto y en aportación a los estudiantes y un poco entrando en disonancia con Antonio y su última aportación, yo creo
que debemos de hacer uso de lo que la universidad nos enseña. Ahora, por ejemplo, en geriatría estamos aprendiendo las teorías del envejecimiento y cómo podemos envejecer de forma saludable. ¿Qué ocurre con una persona? Bueno, para los de medicina también sirve. ¿Qué ocurre con una persona que envejece aturdida y sin trabajar su mente? Que va a tener un nivel de fragilidad en la vejez que no va a ser el nivel correcto que debería de tener. Entonces creo que esto debería de ponernos un poco en alerta para saber hacer un uso racional de la IA, ¿vale? Y bueno, digo que entro en disonancia con Antonio porque la ciencia sí nos permite saber que si hacemos un uso patológico o no correcto de la IA, vamos a tener seguramente una vejez en la que vamos a estar más aturdidos cognitivamente. Gracias. Bueno, contesto yo muy rápido a la primera pregunta y luego ya dejo a Antonio. Lo mío es rápido. La Unión Europea siempre está lista para crear instrumentos de gobernanza. Entonces, el nuevo reglamento de inteligencia artificial ya ha creado esa oficina de la IA y un consejo de la IA en la Unión Europea por el que van a tener que pasar todos los algoritmos que se vayan a utilizar en la Unión Europea en unos ámbitos de alto riesgo. Y la salud está entre los de alto riesgo. Entonces, a tu pregunta, ¿sería conveniente tener? Ya está creada la infraestructura, ya tenemos eso que Gonzalo llama el brazo armado de la ética, ya está siempre dispuesto para controlar. Ya veremos a ver cómo se hace. Esperamos todos que se haga bien y que no entorpezca mucho, por otro lado, el desarrollo de aplicaciones que pueden ser buenas, ¿no? Pero en eso la Unión Europea ya tiene las herramientas, sí, para hacer un control. Sí, yo por aclarar un poco lo que comentaba, creo que lo que nos falta todavía, porque no ha dado tiempo a tener evidencia acerca del efecto que pueden tener la inteligencia generativa en el aprendizaje, en capacidades psicológicas básicas, pues nos faltan todavía datos. Porque, como decía, llevamos 2 o 3 años. ¿Se puede sustentar que pueda haber una pérdida de capacidades cognitivas si se hacen cierto tipo de usos? Pues sí, pero no lo sabemos todavía. Lo que trataba de decir es que ahora mismo estamos en ese periodo de incertidumbre. Y es un periodo de incertidumbre que quizás dentro de 8 años pues ya se cierre. Pero en épocas recientes hemos tenido un debate bastante similar que sigue sin estar cerrado, y es el de si las redes sociales afectan o no a la salud mental de los adolescentes. Pues ese gran debate, cuando se plantea a partir de 2008-2010, pues estaban como estamos nosotros ahora, sin datos. Ahora empieza a haber estudios un poco más ambiciosos y ni siquiera ahora hay una dirección en ese tipo. Creo que la ciencia avanza despacio en relación con este tipo de afirmaciones y creo que avanza más despacio que las intuiciones que nosotros tenemos, que, ojo, yo puedo compartir contigo muchas de esas intuiciones, pero a la vez, y por lo que yo quería abogar era porque no dejemos el escepticismo o la suspensión de juicio tan de lado, ¿no? Porque realmente no tenemos todavía datos acerca de ese tipo de preguntas que me parecen pues muy interesantes, además. Muchas gracias a los dos. No sé si hay más preguntas. A ver, si veo alguna mano levantada. Aquí delante. Quiero además añadir algo más, y es que otra enseñanza interesante del debate sobre las redes sociales es que hay una politización muy grande, brutal. Y yo creo que eso es algo que va a pasar también en este tipo de debate. Solo por poner el punto sobre la política de este tipo de... Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la mesa. Yo, para los que no me conocen, soy también profesor de esta casa, abajo en la Facultad de Derecho. Mi nombre es Fernando Lostao.
y también pues gerente de la Fundación Cultural Ángel Herrera, que de esta institución, hermana institución, que ha patrocinado esta mesa, por eso también me apetece incluir, perdonadme, esta coletilla. Bueno, a mí me parece muy interesante las cosas que se han comentado, sobre todo en esta fase última, y a raíz de lo que justamente de algunas preguntas que se han hecho, la contestación última, sobre los daños que puede causar, ¿no? Entonces, no sé por qué me ha venido a mí a la cabeza hace un rato aquellas demandas que se interpusieron en Estados Unidos contra todas las compañías tabaqueras. 700.000 personas demandaron a las compañías tabaqueras y hubo sentencias condenatorias y todo el mundo sabía, ponía el cartelito de que esto es perjudicial para la salud, que el tabaco es perjudicial, pero había un elemento de adicción, ¿verdad?, que en este momento lo puede estar generando el algoritmo, como quiera que se llame, la inteligencia artificial en las redes sociales, una adicción que cada uno conoce nuestros gustos. A mí me conoce que me gusta mucho la chirigota de Cádiz y todas las noches, por lo menos, me estoy viendo unas cuantas y me voy a dormir riéndome. Eso es positivo, ¿no? Y también que sufro mucho con las derrotas de mi Real Zaragoza. Pero bueno, al margen de eso, esto es la parte de simpática y tal, pero todos sabemos que hay persuasiones al consumo, persuasiones a determinados lujos, persuasiones a tener un cuerpo de unas maneras determinadas, persuasiones a consumir, persuasiones a tal, y que eso afectan a jóvenes y a mayores, a todos, y que, bueno, podría originar, pues, puede estar haciendo unos daños y, ¿por qué no?, una responsabilidad, muy bien dicho, de muchos, de muchos, quizás colectiva, ¿no? Entonces, me parece que hay unos problemas que deben, por lo menos, sacarse sobre el tablero y debatirse, y que no se puede, digamos, de alguna manera, no deberíamos, como sociedad, jugar tan alegremente con cosas tan importantes como es, bueno, fomentar adicciones o fomentar ensoñaciones a tener cuerpos perfectos. Ahora todo el mundo tiene que hacer deporte en la silla, en las narices y tal. Bueno, y esas cosas igual había que tomárselas más en serio como sociedad, ¿no? Si me permites, perdona, porque es decir, varios fiscales federales de Estados Unidos han interpuesto o van a interponer una demanda a Instagram en particular sobre estos temas, centrado en la infancia. En el sentido de, y se creen que tienen información privilegiada, que Instagram, Zuckerberg y sus ingenieros sabían que Instagram estaba, el algoritmo detrás de Instagram generaba adicción y que lo sabían y aún así lo mantuvieron. Y una vez que eso ocurra, va a pasar lo mismo que las tabacaleras. Hay gente, digamos, más optimista ahí con el mundo judicial que consideran, teniendo en cuenta el sistema legal de Estados Unidos, que yo, como chico de 23 años que no he conseguido hacer medicina en Harvard, puedo denunciar a Instagram, una vez que esta sentencia esté, diciendo que ha sido por culpa de Instagram que me ha jodido la vida. Entonces, que puede ser una especie de bola de nieve que haga que una aplicación como Instagram termine desapareciendo. Y otra de las razones de la manipulación es por qué Estados Unidos está tan empeñado en prohibir TikTok. Porque quien controla el algoritmo de manipulación de TikTok es el gobierno chino, no son las empresas americanas. Sí, yo, solo por enlazar aquí también y por enlazar con la pregunta anterior, la analogía con el tabaco está muy bien porque problematiza en parte algo que yo decía antes. La evidencia científica futura va a ser evidencia por la que va a haber que luchar con uñas y dientes. Porque en el caso de la tabacalera, de la industria, lo que pasó fue que financiaron un montón de estudios, contraestudios, para generar esa duda mínima que fue la que le dio mucho dinero. Y aquí pues puede pasar lo mismo. Vamos a tener dentro de 5 años estudios en un sentido o en otro, y cuando vayan en el sentido que no le interese a las tecnológicas, pues seguramente
se empiece a financiar por ahí también. Luego, es una analogía interesante la de las tabacaleras. ¿Alguien más? Mientras alguien levanta la mano, quería aportar que hace unos meses asistí a una conferencia de uno de los pioneros de la inteligencia artificial en España, Ramón López de Mántaras, que decía, posiblemente no es el primero que lo dice, ¿no?, pero a mí me impactó por la contundencia con que lo decía, ¿no? Claro, frente a los que dicen que es imposible regular la inteligencia artificial o incluso que no habría que hacerlo, dice, a ver, a nadie le extraña y nos parece completamente normal algo que hace unas décadas no era normal. En una sociedad como la nuestra, en España, no se puede vender comida por la calle, así, tal cual. No se puede. Y hace 50 años, no sé cuándo, ¿no? Pues era normal, nadie, ¿no? Pero eso ha sido regulado, ¿no? Y si vamos al tema de los medicamentos, para vosotros estudiantes de medicina, más claro todavía. O sea que independientemente de la cuestión de las farmacéuticas y tal, en la que no voy a entrar, ¿no?, pero que haya una regulación y un control muy fuerte sobre los medicamentos nos parece completamente normal, ¿no? Y lo consideramos como un triunfo social de nuestra civilización, de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pienso que con la inteligencia artificial tiene que, y esto vamos, pienso yo, piensa Ramón López de Mántaras y mucha otra gente con él lo pensamos, ¿no?, que en el fondo esa regulación, que no tiene por qué ser una regulación asfixiante, pues será un triunfo de nuestra civilización, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario, crítica? A ver, ahí. ¿Qué tal? Bueno, felicidades por la charla, bueno, en fin, estas ponencias. Hablamos de regulación, pero claro, mucha gente se queja de que Europa sobreregula. Dicen, al final ven Europa como un museo de donde vienen los americanos, los chinos. Estados Unidos crea tecnología, China copia y Europa regula, ¿no? Es un poco el chiste, ¿no? Entonces la pregunta es hasta qué punto esa regulación es sobreregulación y hasta qué punto Europa puede seguir siendo competitiva frente a China, frente a Estados Unidos, porque al final, bueno, lo de la inteligencia artificial es muy bonito, pero no deja de ser empresas y dinero y negocio, ¿no? Entonces, no sé, quería ver un poquito cómo lo veis y si realmente Europa está tan atrás como dicen respecto a la IA o no, o es un poco mito, ¿no? Por alusiones. Bueno, hay un documento bastante interesante, se llama The Digital Decade, que es un poco el plan digital de Europa para los próximos 10 años. Y hay un gráfico muy bueno donde te dimensiona bueno, pues el tamaño que tiene Europa a nivel tecnológico. Entonces, no es irrelevante. Indudablemente, no somos Estados Unidos, no somos China, pero tenemos un porcentaje, ¿vale? Entonces, ahora Europa tiene la posibilidad de seguir reduciendo ese porcentaje o lanzarse e intentar agrandar ese porcentaje en el... Bueno, también habría que pensar que hombre, en la carrera hay que estar, pero a lo mejor esto no se trata solo de acelerar el ritmo, O sea, porque Europa puede pensar que merece la pena, ahí es donde yo me sitúo personalmente, merece la pena desarrollar una tecnología responsable. O sea, ¿por qué en nuestra sociedad no podemos ser un ejemplo para el mundo de desarrollo de tecnología responsable? Yo creo que la tecnología responsable puede ser muy compatible con el ánimo de lucro y con el desarrollo de nuestras capacidades. ¿Que nos vamos a quedar un poco atrás? Pues a lo mejor sí, pero es que ese lema que tú has mencionado creo que es muy malintencionado y además está inducido muy desde fuera y está haciendo mucho daño, porque es que lo escucho más de 10 veces al día. Entonces ya estoy al tope de mi capacidad de escuchar ese lema. O sea, yo creo que como sociedad, Europa tenemos que, no sé, por un lado, asumir que no somos el centro del mundo, eso es bueno, pero también poner en valor en qué tecnologías tenemos capacidad y centrarnos en ellas.
Porque realmente en el ámbito médico Europa tiene muchísimas capacidades. En el ámbito de infraestructura, 5G, en el ámbito cloud, es decir, tenemos nuestro papel. Y yo creo que se puede hacer tecnología responsable y ese es el papel que le toca a Europa. Esa es mi tesis, desarrollar empresa europea que haga tecnología responsable y que permita a la ciudadanía vivir con felicidad. Esa es mi tesis. Ya sé que es un poco contracultural, pero es que alguien lo tiene que decir, porque es que si no, yo no sé muy bien a dónde queremos llegar, ¿no? ¿Queremos realmente ser otra China? Es que yo no sé muy bien, ¿no? Si ellos mismos nos han copiado nuestra regulación de protección de datos. Si es que el efecto Bruselas está ahí, por algo será, ¿no? Y aparte que somos un grupo de consumidores muy potentes, que eso a veces también se nos olvida. Sí, yo quería apuntalar un poco, si me permite, Celia, desde los valores, el argumento general, porque por ser un poco provocativo, a ver, uno puede entender Silicon Valley como el precipitado de una sociedad, la americana, que en los últimos 200 años ha sido, bueno, no 200, en los últimos 60, 70 años ha sido súper inclusiva y súper abierta a un montón de gente y a un montón de culturas. La innovación cultural, tecnológica, etcétera, ha venido por ese tipo de compromiso con ciertos valores, si queréis, con valores sociopolíticos, que está dando un giro. Entonces, si nos ponemos a hacer futurología, pues no sabemos hacia dónde va a ir, pero lo que sí nos dice la historia del progreso es que en los contextos abiertos y en los que las redes son diversas es donde surge la grande idea. Y Estados Unidos ha sido un ejemplo social de eso. Silicon Valley es, de hecho, el precipitado de ciertos valores. Eso no es no hay ninguna necesidad histórica. Eso puede llegar hasta donde ha llegado y luego terminarse. Entonces, Europa en ese sentido, si seguimos comprometiéndonos con ciertos valores, nos seguimos comprometiendo en parte con el caldo de cultivo de la innovación, que desde luego no pasa por cerrar fronteras, no pasa por limitar, etcétera, etcétera. Entonces yo a un nivel ético-político, si Celia me permite, yo apuntalaría por ahí, ¿no? Que hay mucho de lo que sentirse orgulloso y, bueno, mucho de lo que simplemente yo no sé lo que va a pasar, pero puede que Estados Unidos en 100 años, en 50 años se parezca más a China que a Europa, si sigue por esta senda. Y como tú has dicho, en China lo que hacen es copiar. Si me permitís, es que creo que la discusión de la regulación es hacerle el juego a Estados Unidos y a China. Es decir, si tuviéramos una empresa importante de IA en Europa, pues puedo entrar en esa discusión. Tenemos una empresa importante en IA en Europa que está compitiendo con una empresa americana y con una empresa china, y como regulamos, nuestra empresa importante de IA no va a estar en los mercados en las mismas condiciones. ¿Por qué Estados Unidos no necesita regular? Y hay un ejemplo último muy claro. Si ahora vais a Google, vuelvo con Google, a Google Maps, y vais al Golfo de México, ¿cómo se llama el Golfo de México? Ya. Se llama Golfo de América. Ya. Hasta en español. Estados Unidos no necesita regular porque las empresas son estadounidenses. Solo necesita el presidente de Estados Unidos levantar el teléfono. Entonces, ¿qué hacemos los europeos? ¿Dejamos que nos imponga el modelo de vida, el modelo de derecho, el modelo ético-moral de Estados Unidos o queremos tener un modelo ético-moral propio? ¿Cómo forzamos ese modelo ético-moral propio? Pues solo nos queda regular. Muy bien. Bueno, son las 5:05 pasadas ya. Yo creo que ya es el momento de terminar aquí. Muchísimas gracias. En primer lugar, por supuesto, a los ponentes, a Marcos, Celia, Antonio. Muchísimas gracias Muchísimas gracias por vuestras preguntas, que desde luego evidencian que el debate es interesante, es importante para todos, ¿no? Y me parece que querían decir unas palabras de clausura del Congreso. Bueno, pues lleváis un día entero, más esta tarde, estáis cansados. Voy a ser muy rápido, porque en principio estaba previsto ahora
comentaros las conclusiones de los talleres que se han ido haciendo, pero los talleres continúan esta semana, ha habido que alargarlos. Entonces no va a haber conclusiones de talleres, ya los publicaremos en la página del Instituto. Bueno, en el nombre del Instituto de Humanidades, agradeceros a todos los que habéis estado, primero a los alumnos que habéis estado pacientemente ahí. Y voy a empezar por el final. Voy a agradecer a esta mesa, que ha sido muy, muy interesante, tema de rabiosa actualidad. Yo me voy un poco preocupado por lo que ha dicho nuestra jurista. Si lo he entendido bien, y es que cuando nos has explicado tan bien la diferencia entre la regulación y la gobernanza, nos has dicho que en ese marco de gobernanza los que están son las tecnológicas, que son los que establecen los criterios. Apaga y vámonos, entonces, porque si ellos son los que establecen los criterios, o hay regulación o apaga y vámonos, ¿no? Me parece que esto justifica aún más, ¿no? Bueno, entonces agradeceros, Gonzalo, por haber traído a estos primeros espadas, a la Fundación Cultural Herrera Oria por habernos ayudado a organizar y haber patrocinado esta mesa, también a los otros institutos del CEU, el Instituto de la Familia, el Instituto de Adicciones, que han tenido su papel protagonista en distintos momentos del Congreso, a la universidad, que al Instituto de Humanidades nos permite hacer esto, nos permite colaborar con ellos contribuyen también, la Facultad de Medicina, la Facultad de Farmacia, Derecho, Económicas. Este año hemos ido también allí a Moncloa. Y bueno, nada más, y a todos los también tecnólogos que nos ayudan, Jesús de Armas, que está ahí, que es importantísimo, y los conserjes, que también sin ellos sería imposible hacer esto. Pues nada, queda clausurado este congreso. Espero que haya sido interesante.